Mi nombre es Oscar Daniel Muñoz Ramos, estudio Administración de Empresas en la Corporación Minuto de Dios de Zipaquirá. El día de hoy les vamos a hablar de los hitos históricos. Primero que todo vamos a hablar del descubrimiento que eso sucedió en el siglo XVI. En ese momento el mundo se separó en dos partes. Por un lado se fueron los ricos y por otro lado se fueron los pobres. Donde los países dominantes enviaban los recursos naturales a las potencias, donde los recursos eran industrializados para venderlos mucho más caros. O sea, utilizaban los países pobres para poder enviar las materias primas y así poder ellos sostener más dinero y así ser las potencias mundiales. Eh, Después de la época hubo un tratado en 1533 que se celebra entre monarquías entre España y Portugal mediante un documento sellado con plomo que este fue hecho por el Papa Alejandro VI. Y ahora vamos a hablar de la época de la Revolución Industrial, donde se crearon las periferias que eran las encargadas de exportar las materias al sistema económico, al sistema económico mundial, y el dinero obtenido se utilizaba para comprar la tecnología. O sea, las, los dominantes enviaban el dinero que ganaban los dominantes, que le daban las potencias mundiales, eso era lo que utilizaba para poder comprar la tecnología para sus países y así evolucionar poco a poco. Todo esto surgió después de la Primera Guerra Mundial, después del imperialismo, con el Tratado de Versalles, que fue en 1919, donde se hicieron la repartición de las colonias por todo el mundo. También ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como potencias en el mundo, teniendo un mandato socioeconómico y militarizado. En épocas de la conquista y de la colonia, lo que se tiene que ver como la religión en esta época son los invasores que llegaban armados y con espadas para atacar a los pueblos indígenas. Y por otro lado en la actualidad tenemos lo que son las multinacionales, que lo que busca son someter al pueblo con la violencia y la religión. Eh, También vamos a hablar del Papa Juan Pablo II, que durante su periodo como Papa ha sido muy trascendental para dejar claro su fundamento, para así poder tener un verdadero, o sea, el fundamento para que las personas para que sean unas personas humanas y sean capaces de sostener su capacidad. Eh, También podemos decir que el desarrollo es una acumulación de bienes innecesarios. Como podemos ver, el capitalismo no ve a la gente como personas humanas, sino los ve como objetos eh, que los quieren simplemente utilizar. Y por último, la iglesia es gestora de la humanidad para así poder lograr que el hombre sea un poco mejor y así poder llegar a la gloria. Muchas gracias por todo.